El día que mi hijo celebró, creyendo que se había convertido en el nuevo dueño de mis empresas, fue el mismo día que entendí que la sangre no garantiza lealtad. Firmé los papeles frente a él. Vi cómo sus ojos brillaban de ambición y supe que había tomado la decisión correcta. Aunque para muchos fuera incomprensible, construí mi fortuna desde abajo. A nadie me regaló nada. Levanté empresas con disciplina, fracasé varias veces y volví a empezar hasta que logré estabilidad. Cuando mi hijo nació pensé que algún día todo eso sería suyo, que heredaría no solo el patrimonio, sino también el carácter para sostenerlo. Pero el tiempo me mostró algo distinto. Mi hijo creció rodeado de comodidad. No le negué nada: educación privada, viajes, oportunidades. Sin embargo, mientras más crecía, menos interés mostraba por aprender el negocio desde la base. Quería resultados inmediatos, cargos altos, decisiones sin proceso. Después de casarse, su actitud cambió aún más. Empezó a hablar de las empresas como si ya le pertenecieran, como si mi esfuerzo fuera simplemente una etapa previa a su administración. Al mismo tiempo, había otro joven en mi vida. No era mi hijo de sangre. Era el hijo de un antiguo socio que falleció cuando él era apenas un adolescente. Desde entonces venía a visitarme de vez en cuando. Nunca pidió nada, nunca mostró interés en lujos. Se sentaba conmigo a conversar, a preguntarme cómo estaba, a escuchar historias que muchos considerarían repetidas. Mientras mi hijo hablaba de expansión sin fundamentos, este muchacho me preguntaba cómo había superado mis errores, cómo manejaba la presión, qué decisiones me habían costado más. No buscaba herencia, buscaba aprendizaje. Con el tiempo empecé a notar diferencias que ya no podía ignorar. Mi hijo biológico visitaba la oficina solo cuando había reuniones importantes o cuando quería impresionar a alguien. Se sentaba en mi silla como si ya fuera suya y hablaba de cambios drásticos, sin entender la estructura que sostenía todo. Decía que había que modernizar, despedir, vender, arriesgar fuerte. Cuando le pedía que comenzara desde abajo para entender el funcionamiento real, se molestaba. El otro joven, en cambio, llegaba temprano sin que nadie se lo pidiera. Observaba, preguntaba, aprendía. Se ofrecía para tareas simples, revisaba NMeros, acompañaba a los empleados en planta. Nunca se presentó como heredero ni como futuro dueño. De hecho, muchas veces ni siquiera mencionaba el tema de las empresas. Lo que le interesaba era el proceso. Un día decidí ponerlos a prueba, sin que lo supieran. Les asigné responsabilidades similares en áreas distintas. A mi hijo le di un proyecto con alto potencial, pero también con riesgos controlados. Al joven le encargué la supervisión de un equipo pequeño con problemas internos. En pocos meses, la diferencia fue evidente. Mi hijo tomó decisiones apresuradas que generaron pérdidas. Culpó al mercado, a los empleados, a la falta de apoyo. El otro muchacho estabilizó su área, escuchó a su equipo, propuso mejoras graduales y logró resultados sólidos. Ahí comprendí algo doloroso, pero claro. No se trata de capacidad, se trata de intención. Mi hijo quería el resultado. El otro valoraba el camino. Las conversaciones con mi hijo empezaron a volverse tensas. Él hablaba de derechos, de legado, de lo que le correspondía por apellido. Decía que después de su matrimonio necesitaba estabilidad financiera y que era momento de que yo me retirara. Escucharlo hablar así me hizo entender que no veía las empresas como una responsabilidad, sino como un botín asegurado. El otro joven jamás mencionó herencias. Un día,
Incluso me dijo que estaba agradecido por lo que había aprendido a mi lado, que independientemente de cualquier futuro, él aplicaría esos principios en su propia vida. Esa frase pesó más que cualquier plan de expansión. Tomé una decisión silenciosa. Consulté a abogados, estructuré documentos, revisé cada detalle. No actué por enojo, actué por coherencia. Si algo me costó décadas construir, debía quedar en manos de alguien que entendiera su valor real. Convoqué a mi hijo a una reunión formal. Le dije que era momento de organizar la transición de ciertas responsabilidades. Sus ojos se iluminaron antes de que terminara la frase. Firmé los documentos frente a él, lo vi sonreír. Incluso abrazó a su esposa convencido de que el imperio ahora le pertenecía. No sabía que los papeles establecían una transferencia distinta. La propiedad mayoritaria de mis empresas fue asignada al joven que nunca la pidió. Mi hijo recibió una participación menor, condicionada a su desempeño y formación. Cuando el notario explicó los términos completos, el silencio fue absoluto. La expresión en el rostro de mi hijo cambió en segundos. Pasó de la euforia a la incredulidad. Preguntó si era una broma, si había un error en los documentos. No lo era. Todo estaba claro, detallado, legalmente blindado. Intentó argumentar que por sangre le correspondía el control total. Le respondí con calma que la sangre te da origen, pero no te garantiza mérito. El joven que recibió la mayoría accionaria estaba en la sala sin saber lo que iba a ocurrir. Cuando escuchó su nombre, quedó inmóvil. No celebró, no sonrió de inmediato. No miró a nadie con superioridad. Lo primero que hizo fue mirarme a mí y decir que no esperaba nada de eso. Esa reacción confirmó mi decisión. Mi hijo salió furioso. Dijo que lo había traicionado, que había preferido a un extraño. Lo dejé desahogarse. Después le expliqué algo que llevaba años guardando. Le dije que siempre soñé con entregarle todo, pero que nunca mostró interés en sostenerlo, solo en poseerlo. Le recordé cada oportunidad que rechazó, cada aprendizaje que menospreció. El joven heredero pidió hablar conmigo en privado. Me dijo que aceptaría la responsabilidad solo si mi hijo tenía la oportunidad de crecer dentro de la empresa y demostrar su capacidad. Esa humildad me mostró que no me había equivocado. Ese día entendí que la verdadera herencia no es el dinero, es la mentalidad. Y esa no siempre se transmite por apellido. Con el paso de los meses, la tormenta inicial se transformó en una realidad que ya no podía cambiarse. Mi hijo dejó de hablarme durante un tiempo. Lo entendí. El orgullo herido pesa más que cualquier pérdida económica. Pero también sabía que algún día comprendería que mi decisión no fue un castigo, fue una consecuencia. El nuevo director comenzó a trabajar con una seriedad que incluso superó mis expectativas. No hizo cambios drásticos, no buscó aplausos inmediatos, reforzó equipos, optimizó procesos, escuchó a quienes llevaban años sosteniendo la operación. Las empresas no solo se mantuvieron, crecieron de forma orgánica, sólida, respetando la cultura que tanto me costó construir. Un año después, mi hijo regresó. No vino a reclamar, vino a pedir una oportunidad real. Aceptó empezar desde abajo, sin privilegios. Fue difícil para él, pero por primera vez vi en sus ojos algo distinto a la ambición vacía. Vi intención. Aprendió a valorar el esfuerzo detrás de cada contrato, detrás de cada empleado, que depende de esas decisiones. Hoy las empresas siguen en pie, más fuertes que nunca. El joven que heredó la mayoría demostró que el cariño sincero pesa más que cualquier apellido. Mi hijo, con el tiempo, entendió que el liderazgo no se hereda, se gana. Firmé aquellos papeles sabiendo que generaría una ruptura, pero también sabiendo
que protegería el legado, porque al final no se trata de quién lleva tu sangre, sino de quién honra tu esfuerzo. Y ese día mi hijo celebró demasiado pronto, sin saber que la verdadera herencia no era el poder, sino la lección que estaba a punto de aprender.